Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración, por favor. Tú estás aquí, Señor Jesús, como siempre, para bendecirnos, para exhortarnos, para reprendernos también, Señor, cuando fuere necesario. Tu palabra, Dios, es suficiente. Que tu palabra pastoree nuestras vidas, las guíe, Señor. En el camino de tus mandamientos encontramos la vida eterna, Señor. Háblanos con toda libertad en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Después de los 10 mandamientos hablamos de cómo Satanás intenta por todos los medios torcer la palabra de Dios, de que nosotros perdamos el conocimiento de los mandamientos y ordenanzas de nuestro Dios. Y hoy yo le quiero hablar de las consecuencias de dejar la ley de Dios. Vamos a abrir la escritura, por favor, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 17 al 19. Deuteronomio 6, versículo 17 al 19. Guardad cuidadosamente. Vuelvo a leer, cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante la congregación, ¿no verdad? Ante tu familia, no. Ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Verso 19, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. Este pasaje nos habla de la exhortación que Dios da a su pueblo para vivir y aplicar los mandamientos cuidadosamente. Es decir, que tengamos mucho entendimiento, claridad y que por sobre todas las cosas se vivan, se pongan por obra. ¿Para qué? Para que te vaya bien a ti, para que te vaya bien a la tierra que Dios ha prometido, para que Él arroje de delante de ti a tus enemigos. Dios ha prometido grandes cosas por guardar sus mandamientos. Y créame que Dios promete todas estas cosas, y cuando nosotros nos apartamos de la palabra, de sus mandamientos, también vienen grandes consecuencias a nuestras vidas. Quizás algunas personas dicen, pues mira, aquella persona es borracha y le ha ido bien, o aquella persona ha estado golpeando a su esposa y a sus hijos y siguen juntos. ¿Sabes? Que esa es la maldición que ha venido sobre sus vidas, el apartarse de Dios y vivir una vida completamente en la miseria. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 1 hasta el versículo 12, nos dice el apóstol San Pablo hablando a la iglesia de Corinto: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Está hablando del tiempo de Moisés. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verso siguiente, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Me detengo un momento y no lo quiten. ¿Recuerda usted que cuando Dios sacó a su pueblo, de día iba en una nube, en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego? Jesús iba guiando a su pueblo, de día y de noche. Verso siguiente. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. De la mayoría de ellos, eso es lo que dice el texto, no se agradó Dios. Verso 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos. ¿Para quiénes? Para usted y para mí que estamos hoy aquí, para que no codiciemos cosas malas. ¿De qué mandamiento está hablando ahí?
del 10º mandamiento, no codiciar como ellos codiciaron. Verso 7, ni seáis idólatras, ese es quebrantar el primer mandamiento. Como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Verso 8, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Verso 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Verso 10, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Verso siguiente, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Verso siguiente, verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Los mandamientos de Dios son la salvaguarda a nuestra vida. Meditando en las Escrituras a través de todo el Antiguo Testamento, me he dado cuenta que cuando Dios entregó los 10 mandamientos en esas tablas de piedra a Moisés, es un fundamento para nuestra vida, es una salvaguarda para toda la multiplicación de la maldad, porque si nosotros nos apartamos de las ordenanzas y mandamientos de Dios, seremos arrastrados, seremos también consumidos igual que el mundo pecador. Nos escandalizamos diciendo cuánta maldad hay en el mundo, cuántas cosas están ocurriendo, y efectivamente mucha es la maldad y habrá más y más y más y más. ¿Qué es lo que nos va a librar? El mundo no va a cambiar. Ni siquiera pensemos que en algún momento el mundo va a transformarse y por algo sobrenatural va a cambiar. Olvídate de eso, el mundo no va a cambiar. El mundo va a ser peor cada vez. Pero la bendición de Dios está para ti, para mí y para todo aquel que Dios llame y quiera poner por obra los mandamientos y ordenanzas de Dios. Esa es nuestra salvaguarda. Y comienza en todo el Antiguo Testamento, desde que los saca de Egipto, a probarlos en esos mandamientos. Y cuando se hacen un becerro de oro, quebrantaron el primero, y cuando codician, quebrantaron el 10º. Y entonces, por cada uno de esos mandamientos que quebrantaron a la generación antigua, inmediatamente Dios traía destrucción. Inmediatamente ellos vivían las consecuencias de apartarse de la ley moral de Dios. ¿Y sabes qué? Ese principio es eterno, no cambia. Si tú te apartas del mandamiento de Dios y comienzas a codiciar, o comienzas a mentir, o comienzas a hacer aquellas cosas que van contrarias a los principios de Dios, también tú serás arrastrado por esa ola de inmoralidad. Es un principio, recuerda, ese no lo vamos a quitar, nadie lo podrá quitar, nadie podrá decir, yo voy a vivir quebrantando los mandamientos de Dios y no va a pasar nada. Estás en un grave error. Todo aquel que se aparta de Dios, y apartarse de Dios, repito, no es dejar de asistir a una congregación. Apartarse de Dios no es dejar el trato con las personas que leen la Biblia. No, apartarse de Dios es que tú ya no ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, es que tú ya no vivas los mandamientos de Dios para agradarle a Él en todo lo que tú vives. Eso es apartarse de Dios. Y cuando tú te apartas, eres parte de la corrupción de este mundo perdido. Vamos a ver cómo se ha multiplicado la maldad. La multiplicación de la maldad, vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3, verso 13 nos dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjate lo que dice, irán de mal en peor. Habla de los malos. ¿Quién es un malo? Aquel que se apartó del mandamiento. ¿Y quién es un engañador? Que trata de poner tropiezo a otros para que caigan exactamente en lo mismo. Y dice que irán de mal a peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos dicen amén a Dios? Engañando y siendo engañados. Vamos a ver cómo se multiplica esa maldad. La Biblia nos registra un récord de cómo se va aumentando y aumentando. El primer homicidio que registra la Escritura lo encontramos en Génesis capítulo 4,
versículo 8, la historia es bien conocida. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué? Y lo mató. Se quebrantó un mandamiento: no matarás. Caín, por celos, se levanta contra su hermano Abel y lo mata. Primer homicida en la tierra, Caín. Pero ahí mismo en la Escritura, después nos vamos adentrando con el tiempo y nos vamos después de esto, a la poligamia. ¿Qué es la poligamia? La poligamia es tener varias esposas al mismo tiempo. Eso es la poligamia. Génesis 4, verso 19 nos dice: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Eso no lo ordenó Dios. Algunas personas preguntan: ¿por qué los antiguos tenían varias esposas? Por la dureza de sus corazones. Porque Dios no ordenó eso. La poligamia no es la voluntad de Dios. Vemos que más bien es la actitud del corazón de las personas que se apartan de Dios. Después de eso vemos la violencia en el mismo pasaje. En Génesis 4, versículos 23 y 24 nos dice: y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Con cuánta actitud de soberbia Lamec se levanta? Recuerda usted que Dios castigó a Caín, pero se levanta este hombre: si él mató a su hermano, yo por un golpe seré capaz de matar a cualquier persona. Se comienza a hablar de violencia como hablar de cualquier cosa. ¿Te suena algo parecido de lo que la gente ve y escucha en las películas, en la cuestión de la televisión y lo que ve en el mundo en derredor? Violencia, 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 violencia. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a ver Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Fíjate lo que dice aquí la Escritura. Y vio Jehová, vio Dios, porque Dios todo lo ve. No hay nada encubierto para Dios. No hay nadie que pueda esconderse de la presencia temible de nuestro Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando una persona se aparta de Dios, en sus pensamientos hay un mundo de maldad continuo y permanente, pensamientos obsesivos, uno tras otro, para el mal, para la violencia, para la fornicación, para el adulterio, para todo tipo de inmoralidad. Siguiente. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios se duele de toda la maldad que hay en la tierra. Dios se duele cuando las personas se apartan de sus mandamientos. Dios se duele cuando la gente se levanta a matar, a violar, cuando las personas comienzan a aborrecerse. Dios se duele en su corazón cuando las familias se desintegran. Dios le duele su corazón cuando los hombres se levantan con violencia contra los niños, y le dolió en su corazón. Verso siguiente. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y el versículo 8 nos da una esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Un hombre que guardó los mandamientos de Dios y que dijo: yo voy a servir a mi Dios, yo voy a honrarlo, yo voy a guardarme del mal a través de esos santos preceptos que Él nos dio. Mi esposa
y mis hijos viviremos conforme a esa bendita palabra. Yo quiero decirte que la maldad de la tierra se ha multiplicado, pero Dios está llamando a hombres y a mujeres, a familias y a pueblos y a naciones a salir de toda la inmoralidad y a volver al camino de Dios, a volver a los mandamientos y ordenanzas que Él ha establecido desde la eternidad. No es algo que se le ocurrió a Dios. Los preceptos de Dios son eternos y son la salvaguarda para este mundo pecador. Vamos a ver un video para que usted vea lo que hizo Dios. Vino un diluvio y Dios trajo la destrucción a la tierra porque se corrompió en gran manera. Algunos dicen, son cuentos, no es verdad. Eso lo quieren hacer para espantarnos. Pero lo que Dios hizo es real. Vamos a ver el video, por favor. El arca de Noé. Antes de la gran inundación, el mundo se llenó de gente malvada, tanto que el Señor decidió destruir la faz de la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra se llenó de violencia. He aquí, yo los destruiré con la tierra. Génesis 6, versículo 13. El Señor escogió a Noé, un hombre de Dios, para construir el arca, el cual los justos se salvarían junto con algunos de los animales. Noé predicó la conversión a través del arrepentimiento por 120 años, pero solo 8 personas guardaron su corazón para Dios y entraron en el arca. La lluvia vino y la gente buscó un lugar seguro en donde refugiarse, pero el ángel de Jehová había cerrado la puerta del arca y no podía ser abierta. La libertad condicional se terminó, era notable. Muerte y destrucción corrieron la tierra, los pensamientos de los hombres fueron continuamente malos. Dios extendió una invitación, pero no fue aceptada. Este fue el juicio de Dios. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis 7, verso 11 y 12. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Génesis 7, 23. Dios salvó a su pueblo a través del diluvio, pero pasaron casi un año en el arca esperando que la inundación se diera y comenzara una nueva vida. Noé y su familia estaban ansiosos por salir del arca. Finalmente Noé supo que era seguro salir y ofreció un sacrificio al Señor. Dios puso una promesa con forma de arcoíris en el cielo, de que jamás volvería a destruir la tierra con inundación. La Biblia nos dice el lugar donde el arca de Noé reposó. Y reposó el arca sobre los montes de Ararat. Pero ¿dónde están los montes Ararat? El nombre Ararat, como aparece en la Biblia, es equivalente en hebreo a la palabra Arartu, en el antiguo país del sudoeste asiático, mencionado en escritos asirios a principios del siglo XIII a.C. Esta zona incluía la parte oriental de Turquía, Armenia e Irán. Moisés no estaba hablando en ningún monte específico, sino más bien se refería a un país, Urartu. O sea que la Biblia estaba diciendo que el arca reposó sobre los montes del país Urartu, al oriente de Turquía, cruzando el valle desde donde se encuentra el monte de Ararat. Este lugar fue fotografiado durante un registro cartográfico aéreo llevado a cabo en 1959. Más tarde, un lugarteniente llamado Durapinar localizó el lugar. Así que en 1960 un grupo desde los Estados Unidos viajaron al lugar. En ese mismo año la revista Life publicó fotos del lugar. ¿Será que hay información histórica sobre la antigua civilización del Arca de Noé? Berosus el Caldeo escribió: se ha dicho que todavía hay algunas partes de la nave en Armenia, en las montañas de Kordayans y en algunas partes de Irak, y son usados principalmente para describir dónde se encuentra el arca. Podemos ver el mapa de Turquía y ver este lugar. De viaje hacia aquel lugar, aterrizamos junto al gran lago Aur, al cual una vez se encontraba la antigua capital de Urartu.
ubicada a lo largo de sus costas. Dirigiéndonos a través de la parte del campo vemos un volcán extinguido. Cruzamos una montaña y pronto vemos nuestro primer vistazo del famoso monte Ararat. A las sombras del Ararat se encuentra la ciudad de Tuhuayacit, la cual pasamos de camino hacia el lugar. El monte Ararat es una montaña hermosa, con un rico historial de escaladores que buscaron el arca, pero sin éxito. Cruzamos el valle y nos detuvimos para ver la señal de la ruta. En el primer viaje de Ron Wyatt hacia la región en 1977, él no sabía dónde comenzar a buscar y solamente tenía 3 días para estar allí. Así que él y sus hijos adolescentes oraron para que el taxi que los llevaba se parara junto donde estaba el arca, y ese día Dios paró el taxi en 3 diferentes lugares. Aquí está nuestra primer parada. Arriba en la montaña está el lugar de reposo del arca de Noé. Nombre traducido de esta montaña es montaña del día del juicio final, llamada así por el trágico evento de la inundación. Al ir subiendo hacia la montaña podemos ver el Ararat menor y el gran Ararat cruzando el valle. Las 2 montañas son magníficas, que ni siquiera estaban ahí al momento de la inundación. Finalmente llegamos al arca mirándola desde la popa o parte de atrás. Tiene una popa redondeada y una puntiaguda, una proa enfrente. Ron Wyatt hizo 24 viajes a este sitio para realizar pruebas e investigaciones de esta formación. Estas son fotos tomadas en diferentes momentos. Hay tanta evidencia descubierta acá que el gobierno turco decidió declarar este lugar Parque Nacional del Arca de Noé. Y así, aún hasta el día de hoy, el mundo no se ha percatado que todavía este lugar se ha abierto al público en general. Este es el Parque Nacional del Arca de Noé. Usando un Google Earth podemos hacer zoom para acercarnos al lugar con una imagen satelital y también ver el complejo para visitantes que construyó el gobierno. Esto fue en junio 21 de 1987, en una ceremonia que fue llevada a cabo en la montaña para celebrar el lugar como el lugar del arca. Dignatarios de todo el país se juntaron para partir el pan y celebrar este maravilloso descubrimiento. El gobernador, oficiales, militares y otros oficiales clave fueron participantes de la celebración del descubrimiento. Ron Wyatt fue un invitado especial debido a su extensivo trabajo cumplido en este lugar. El complejo de visitantes acogería a visitantes de todas partes del mundo. Al ir poniendo el concreto en la fundación, fue el gobernador y también se le permitió hacer esto a Ron Wyatt. Era un monumento para los restos mortales del Arca de Noé. El Arca de Noé. Después de que Dios inunda la tierra, hay un recomienzo con la humanidad. Pero otra vez las personas se apartan de la ley de Dios y comienzan otra vez a quebrantar los mandamientos y las ordenanzas de Dios. De tal manera que en Génesis capítulo 19 vemos el primer registro de lo que se conoce como la homosexualidad. Actualmente hablar de eso es tan polémico, tan difícil y sobre todo algo que la gente aborrece y que no quiere que se hable del tema. Génesis 19, versículo 1 al 5 nos dice: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso siguiente. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies,
y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Verso 3. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, que representa también la santidad, y comieron. Verso 4. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Verso 5. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Hasta ahí. La palabra conocer en el hebreo significa fornicar. Sácalos para que tengamos un encuentro sexual con los varones. La historia usted la conoce, dice que desde el más joven hasta el más viejo, desde el más viejo hasta el más joven, todos se apilaron en aquella casa para hacer una gran fiesta. ¿De qué se iba a tratar? De relaciones homosexuales, con violencia. Sin embargo, Lot sale y dice: no, mis hermanos, no hagáis semejante maldad. E inclusive les ofrece a sus hijas, pero ellos no escuchan y comienzan a hacer violencia a Lot. Esa era una de las características principales de Sodoma y de Gomorra. Imagínate, se corrompieron en grande manera. ¿Qué tuvo que haber ocurrido en esa ciudad para que toda la gente fuera corrompida en grados extremos? ¿Qué era lo que estaban viendo los niños y los jóvenes de continuo, de tal manera que todos se abalanzaron para practicar los mismos pecados? ¿Qué fue lo que ellos estaban viviendo continuamente y que no tuvieron freno para sus maldades? No estaba la palabra de Dios en sus corazones, no respetaban sus conciencias, no había algo que les pusiera un límite para el freno. Yo te pregunto hoy, imagínate si no hubiera los mandamientos de Dios, si que todos viviéramos conforme a nuestros deseos, conforme a nuestras pasiones, conforme a lo que cada quien se imagina y cree o lo que siente. Te aseguro, estaríamos exactamente igual. Pero yo te digo una cosa, no estamos muy lejos de alcanzar esos parámetros, porque ahora, tú lo sabes bien, la cuestión de homosexualidad ya no solamente es algo que no se le debe de llamar malo, mucho menos pecado, sino que es algo normal, es algo ya abrazado, protegido por la misma sociedad que ha dejado el principio de Dios y ha establecido sus propias reglas. Atrévete a hablar de eso en la calle y tú sabrás las consecuencias de eso. Estamos viviendo los tiempos finales. El mandamiento de Dios ha sido quitado. Ya las leyes humanas estarán sobre el precepto de Dios. Y quieras o no, en los tiempos finales, la gente que tiene el mandamiento de Dios va a tener una confrontación. ¿Obedeces al príncipe de este mundo y sus mandamientos? ¿U obedeces al Rey del universo y sus mandamientos eternos? Cuánta claridad hay en la Escritura. Más adelante, en el mismo Génesis, nos habla del incesto. Génesis capítulo 19, verso 30 al 38. Pero Lot subió de Zoar, después de que Dios ejecutó su juicio en el monte, y sus 2 hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Verso siguiente. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras, conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Verso 33.
Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Verso 34. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duermo con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Verso siguiente. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él, pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Verso 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta el día de hoy, o hasta hoy. Es un pueblo enemigo de Dios. Verso siguiente. Y la menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Para poder comprender un poquito esto, necesitamos primeramente pensar de dónde habrán sacado ellas estas ideas. La palabra incesto o las relaciones incestuosas es cuando un padre tiene relación sexual con una de sus hijas o con sus hijas. Es una relación incestuosa. Ahora, si usted cree que estas cosas ocurrían hace muchos años, en un contexto completamente antiguo, estamos equivocados. Las relaciones incestuosas son práctica común de muchas personas. Algunas son evidentes por las cuestiones de embarazos y otras son ocultas por la misma familia. Pero esas prácticas, estas muchachas las obtuvieron de un lugar. Vivían en Sodoma. La práctica sexual libre era lo común, lo habitual. Y entonces ellas dijeron: pues ya no hay nadie en la tierra. Dios ejecutó un juicio sobre Sodoma y no hay nadie, ningún varón más que nuestro Padre. Y entonces ellas maquinaron, pensaron, idearon y dijeron: emborrachémoslo. Y entonces tuvieron relación sexual con su padre, y de ahí nacen dos pueblos: los moabitas y los amonitas, pueblo enemigo del pueblo de Dios. Pecado, relaciones incestuosas. ¿Dónde se estaba dando eso? En la familia de Lot, un hombre piadoso, un hombre de Dios. Si tú crees que porque vas a una iglesia escaparás del juicio de Dios sin guardar el mandamiento del Señor, estás en un error. La familia de Lot no fue librada. ¿Pero por qué no fue librada la familia de Lot? Porque el mandamiento de nuestro Dios ya no estaba en su corazón. El que está firme, mire que no caiga. Y si tú estás en una familia donde se lee la Escritura, dale gracias a Dios. Pero no es solamente leerla, es poner por obra cuidadosamente lo que Dios nos ha enseñado. Y cuando nosotros nos apartamos de ese principio, inmediatamente viene la tragedia. Cuán importante es guardar el mandamiento. ¿Cuántas familias están sufriendo ahorita los estragos de una familia donde se está desmoronando, donde se está desintegrando, donde los hijos están en la droga, en el alcoholismo, en la rebelión contra sus padres, donde están en el libertinaje sexual, donde están completamente amarrados a las cuestiones sexuales por el internet, porque se apartaron del mandamiento de Dios? Y entonces dicen: no, las cosas están muy mal allá afuera en el mundo. Las cosas están muy mal donde ya no está el mandamiento de Dios. Qué terrible. Después del incesto vemos otro pecado, que es la idolatría. Génesis 31, verso 30 al 35. Aquí es cuando Jacob se va de su suegro Labán. Ya que te ibas, porque tenías deseo de la casa de tu padre, está hablando Labán, ¿por qué hurtaste mis dioses? Verso siguiente. Respondió Jacob y dijo a Labán: porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitarías por fuerza a tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía
que Raquel, mamá de aquellos patriarcas, los había hurtado. Entró Labán en la tienda de Jacob, en la tienda de Lea y en la tienda de las dos siervas y no los halló, y salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. ¿Dónde estamos ahorita? En un contexto de un hombre que está buscando de Dios o que dice conocer de Dios. Sabemos que Jacob tiene un encuentro con Dios más adelante, pero imagínate cuántas abominaciones hay cuando no está el mandamiento. La esposa de Jacob escondiendo ídolos. Y toda aquella persona que no ama a Dios tiene muchos ídolos en su corazón. Toda aquella persona que Dios no es el primer lugar en su vida, su ídolo será el matrimonio, será la persona, será el trabajo, será el dinero, porque Dios ve los ídolos que hay en el corazón de las personas. La maldad sigue multiplicándose y vemos una violación. Génesis 34, verso 1 y 2. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver las hijas del país. Salió a dar una vuelta por ahí. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Es decir, la forzó, la violó. ¿Te parecen escenas conocidas de las que estamos viviendo hoy en día? La joven simple y sencillamente salió a ver a las mujeres o a dar un paseo ahí donde vivían, y de repente un hombre la codició y la violó, así de sencillo. ¿Verdad que no es muy lejano a lo que nosotros oímos en las noticias? Los taxistas violadores, o aquellas personas que secuestran a mujeres para violarlas, simple y sencillamente porque se les ocurre en su corazón hacerles maldad y nada más, simple y sencillamente porque ellos están como las bestias desenfrenadas y quieren cometer hechos vergonzosos y no hay nada que les limite. Es parte de la naturaleza humana cuando no se refrena con los mandamientos y ordenanzas de Dios. Una violación. Y después de eso viene una venganza. Génesis 34, verso 25 al 31. Se levantan sus hermanos de ella, pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Verso 27, y los hijos de Jacob vinieron, fíjate, a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo. Y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Verso 31, pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Quiere decir que también la prostitución existía. Entonces vemos algo interesante.
cuando no hay ley, hagamos justicia por nuestra propia mano. Querido amigo, ¿te has dado cuenta que en nuestro país ya hay linchamientos públicos tan asquerosos y tan viles, donde toman a los supuestos delincuentes y entonces la gente comienza a hacer justicia por su propia mano y a golpear y a matar a las personas y a hacer justicia con sus propios recursos? ¿No te has dado cuenta que nuestro país va camino precisamente a la tragedia? ¿No te has dado cuenta que ya pueblos en el estado de Michoacán han sido tomados ya? Y entonces la gente ya tiene que estarse defendiendo y entonces las venganzas se están volviendo el pan de cada día y la gente se levanta para matarse unos a otros. Y en Estados Unidos también la gente se levanta para poner bombas, para comenzar a matar a la gente. O alguien de repente en una multitud saca una pistola y comienza a disparar a la multitud. No los conoce. Allí había una venganza, un rencor. Actualmente la gente mata ya sin rencor. Nos están alcanzando los tiempos finales. Si te fijas, antes del diluvio, que es un hecho histórico y verídico y comprobado, la maldad del hombre era mucha. Y Dios decidió el fin de la humanidad. Y de repente en el recomienzo comienzan otros pecados, pero todavía más atroces. Y comienzan a multiplicarse los pecados, a ser cada vez más grotescos. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver un video. Dios decide la muerte también y la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Será realmente eso cierto? Al observar a través del extremo sur del Mar Muerto, podemos ver la península en forma de L llamada Lisán, que se encuentra en Jordania. Aparentemente la ciudad de Gomorra se extendió hasta esta península en los tiempos de Lot. Uno puede encontrar las mismas formaciones en esta zona. Formaciones calcinadas pueden verse también, incluidos los muros de 90 grados. También podemos ver pedazos de yeso esparcidos por el suelo, como este que está aquí. También azufre encontrado en esta zona. Increíblemente, una iglesia de la era bizantina fue construida aquí, como le indica un cartel en un costal. Construida aquí porque era bien sabido de su significado bíblico. A Gomorra, podemos ver estructuras blancas y calcinadas de adoración construidas sobre la Acrópolis o parte alta de la ciudad. Tanto las esfinges como las pirámides escalonadas son vistas acá al lado de la otra, como lo hemos visto también en el antiguo Egipto, como la esfinge y las pirámides construidas, una próxima de la otra. Mientras inspeccionábamos Gomorra, otros visitantes llegaron para ver las formaciones inusuales. La esfinge está hecha de material blanco, que es más blanco que el entorno. Quizás fue construida de componentes más caros y dedicada a sus dioses paganos. Las esfinges representaban al dios que protegía de la guerra y aún así fue consumida por las llamas. Es de aproximadamente unos 9 metros de largo y es bastante impresionante tanto en su forma como en su tamaño. Descansando cerca de ella está la pirámide escalonada, de formas simétricas y también en forma de un material blanco especial. Acá podemos ver una pirámide escalonada a la par de una a la otra. A continuación podemos ver una puerta con forma de arco entre dos pilares y otra que está cerca también en forma de L. Al escalonar la ciudad, nuestros ojos vislumbran una formación de color blanca que se eleva en la distancia.
Al acercarnos a la formación podemos ver que tiene formas de pirámide escalonada. También fueron dos las que se construyeron en la alta ciudad. Estando junto a una de las pirámides escalonadas, nuestro equipo encontró especímenes perfectos de azufre derretidos en derredor, donde el líquido del azufre ardiente se enfrió formando una caparazón cristalina dura alrededor del azufre sin quemar. En la parte de afuera de la pirámide escalonada detectamos una pieza de azufre fusionada con el costado de la formación. Usando un cuchillo fue abierta, exponiendo el azufre puro dentro de ella. Descansando en una de las repisas de la pirámide, detectamos otra muestra de azufre que fue abierta con el cuchillo, una vez más exponiendo el azufre puro dentro de ella. La evidencia más impresionante fue este fragmento de hueso cremado que quedó de alguna persona de Gomorra. El tuétano dentro del hueso fue hervido hasta que éste se puso de color blanco. Este es un testimonio conmovedor del poder de Dios para destruir a aquellos que rechazan al Espíritu Santo. Es importante que consideres, querido amigo, que los juicios de Dios son fieles y son verdaderos. Sodoma es un lugar real, arqueológicamente ubicado y comprobado. Es un testimonio de lo que Dios hace cuando se levanta a juzgar a la gente que se ha apartado completamente de Él. Estamos, usted y yo, parados ya en la recta final de los tiempos. Créame que estaremos viendo pecados que jamás habían escuchado antes. Hay un principio en la Escritura. Vamos a ver Mateo capítulo 12, por favor, versículo 43. Mateo 12, versículo 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, vuelvo a leer esa parte, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Lo que Dios hace en una vida. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, y la palabra ahí entrados significa y venciendo a la persona, moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Las palabras de Jesús están denotando todo lo que ocurre en una persona antes de que venga la gracia de Dios a su vida. ¿Qué hay en el corazón y en la mente de alguien que no tiene a Dios? Espíritus inmundos que están continuamente incitándole a la violencia.
Un padre violento que le gusta enojarse, al rato va a estar golpeando, amenazando o quizás matando a su propia familia. Una persona que es alcohólica comenzará a hacer hechos vergonzosos cada vez peores. Alguien que está en la droga comenzará a tener alucinaciones demoníacas y comenzará a matar a otros o comenzará a hacer hechos muy vergonzantes. Una persona que no tiene a Dios irá de mal a peor, como dice la Escritura. Pero cuando alguien es librada por Dios, por su palabra, entonces dice que el espíritu inmundo sale de la persona. Y la persona ahora está lúcida, tiene el mandamiento de Dios y está perseverando en bien hacer y buscando a Dios y guardándose del mal, aunque las tentaciones del mundo y todo lo que le rodea vienen una tras otra y los pensamientos vienen, la persona está luchando y está venciendo, pero la Escritura dice que si esa persona cede ante esas cosas y ella hace de lado el mandamiento de Dios, dice que el espíritu inmundo viene y ve la casa limpia, adornada, y entonces va por otros 7 espíritus inmundos peores y entran y toman como si fuera una fortaleza y la toman y comienzan a vivir y habitar dentro de la persona. E inmediatamente Jesús dice: y el estado postrero de aquel hombre será peor que el primero. Cuando no tenía Dios era borracho, era maldiciente, o era ladrón, o era violento. Después que la persona vuelve a recaer y su vida se llena de todo tipo de inmundicia, la persona se vuelve peor que antes. Qué terrible que las personas se hundan en semejantes cosas. ¿Cuánto debemos de valorar lo que Dios hace en nuestras vidas? Y no apartarnos ni a diestra ni a siniestra de los mandamientos de Dios. Hay gente que está tan ciega que dice que los lugares es donde la gente va a salvarse. No, acá sí está Dios. No, allá están mal. El liderazgo está mal allá. No, vente acá. Ciegos. Que no es eso. Es el mandamiento de Dios. Son las ordenanzas de nuestro Dios. Es el camino de santidad, el cual, cuando tú andes por él, por torpe que seas, no te vas a extraviar. Si tú obedeces a Dios, si tú te guardas del mundo, si te guardas de las contaminaciones, del quebrantar la ley de nuestro Dios, vas por el camino recto. Salte de ahí y no importa dónde te encuentres, porque la paga del pecado es la muerte. No importa dónde te encuentres. La paga del pecado es la muerte. Jesús sabía perfectamente la condición de los hombres cuando se entregan a sus pasiones vergonzosas. Una vez fue a rescatar a un endemoniado gadareno. Había muchos endemoniados en Israel. Y las historias que nos cuenta Dios en la palabra son reales. Yo quiero que veas unas fotos, por favor, si las pueden poner, del lugar a donde fue Jesús a liberar al endemoniado. Si pueden, por favor, poner las fotos. Esta fotografía es por donde cayeron los cerdos. Es un lugar real. Tú puedes ir ahí al mar de Genesaret, en Israel, e ir a ese lugar. Y cuando tú empiezas a leer el relato de la Biblia y dice que por un despeñadero, por allí donde tú estás viendo actualmente, en esa foto, por ahí cayeron los cerdos. Y se despeñaron, dice la palabra. La siguiente foto. Así es la región de Decápolis. Se le llama Decápolis porque había una confederación de 10 ciudades. Gadara era una ciudad. Se le llama el endemoniado gadareno porque era de la ciudad de Gadara. Y andaba en los sepulcros. ¿En qué sepulcros? Hay una foto de los sepulcros. Ahí están. Es una foto real del lugar. Ahí andaba ese endemoniado gadareno desnudo. Y nadie le podía atar, dice la Escritura. Los mismos demonios habían hecho su morada en él. Y ese hombre no tenía esperanza. Vamos a ver el video de cómo Jesús liberó a ese endemoniado. Jesús dijo:
el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Una de las señales manifiestas del tiempo final será la apostasía. Pueden ponerlo, por favor. Hasta Gadara. El contexto es real. Opuesta del lago. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué quieres conmigo? Te ruego que no me atormentes. ¿Cuál es tu nombre? Legión. Señor, te lo rogamos. No nos mandes al abismo. Déjanos entrar en la manada de los cerdos. ¡Hey! ¡Regresen! ¡Alto! ¡Alto! Y los demonios salieron del hombre ¡Vuelvan acá! y entraron en los cerdos. ¡Aléjate de aquí! ¡Tú, brujo! ¡Déjanos en paz! ¡Aléjate de este lugar! ¡Aléjate! ¡Aléjate! Te seguiré a donde tú vayas. Déjame ir contigo. Vuelve a tu casa y cuenta lo que Dios ha hecho por ti. ¿Se imagina lo que sería si ese hombre vuelve atrás? Su postrer estado sería peor. ¿Por qué tiene tanto poder el pecado? Básicamente hay 3 razones. Primeramente, el pecado tiene tanto poder porque apela a las pasiones. En el libro de Santiago capítulo 1, versículo 12 al 15 nos dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La palabra soportar significa alguien que está refrenando sus emociones, sus pasiones bajas, sus instintos. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Verso siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Verso 14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseos o pasiones, es lo mismo, es atraído y seducido. Me detengo aquí. Cada uno de nosotros tenemos el potencial para pecar. Y eso hasta que te mueras, hasta que estés en la gloria con Cristo. Es importante que sepas eso. ¿Por qué? Porque la vida cristiana es una lucha diaria. San Pablo decía: cada día muero. ¿A qué muero? A mis deseos, a mis pasiones. Te puede venir un deseo intenso a la fornicación. Te puede venir un deseo intenso a robar. Te puede venir un deseo intenso a hacer una maldad. Te puede venir un deseo intenso a ver pornografía. Te puede venir cualquier deseo. Por eso es soportar la tentación. Refrenar tus impulsos. Esos no se quitan. Esos te los llevas. No se quitan. Ni aún cuando Dios te ha perdonado. Es muy importante, porque si no, no serías tentado. Entonces la vida cristiana es cuesta arriba. Hay que esforzarse todos los días de la vida. Pero Jesús dijo: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la vida sin Dios es hacia abajo. No solamente dejas ir
lo que tú sientes, tus deseos, tus pasiones, tus malos pensamientos, tus iras, tus frustraciones. Es hacia abajo. Y es muy sencillo. Siguiente versículo, por favor. Entonces la concupiscencia, el deseo, la pasión, como le quieras llamar, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Cuando una persona cae en pecado, hay una separación de esa persona con Dios. Es una ley inevitable. Nada de que pecas y te vas al cielo, es una mentira. Es una ley inevitable. Por eso el pecado o la violación de los mandamientos de Dios es tan común, porque apela al deseo, porque apela a las pasiones. Es muy fácil no refrenar la ira, enojarme, gritar, correr, maldecir e irme. Es muy fácil, eso lo puede hacer cualquiera. Pero refrenar tus deseos y hacer la voluntad de Dios, aunque tú de por dentro tengas muchas pasiones, Dios te ayuda. Dios te ayuda. El deseo en sí mismo no es pecado. La pasión en sí misma no es pecado. La insinuación al pecado en sí misma no es maldad. Es cuando la practicas, cuando la cometes, cuando caes en la acción. Por eso tiene tanto poder el pecado. Y Jesús dijo que el pecado produce esclavitud. Eso lo vemos en Juan capítulo 8, verso 34. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Jesús dice que el pecado produce una esclavitud, donde la persona quiere salir, pero no puede. Intenta, pero vuelve a caer en lo mismo. El alcohólico procura con todas sus fuerzas, ya no más, pero otra vez el deseo le domina y vuelve otra vez a esclavizarse a lo mismo. Son ciclos periódicos de esclavitud donde la persona entra en remordimientos, pero vuelve a caer y otra vez dice sí, pero otra vez vuelve a caer. Hay esclavitud. Pero Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hay otro factor interesante en la cuestión del pecado. El pecado también tiene que ver con el diablo. El diablo, la palabra diablo es el diabolos en griego, que es el calumniador, pero también es el tentador. El diablo aparece en escena desde el primer pecado en la humanidad, allá estaba presente. Y está presente en todos los acontecimientos pecaminosos, de tal manera que llega el momento en que las personas que viven en el pecado, no importándoles los preceptos de Dios, sino importándoles que Dios ha dicho con toda claridad que la paga del pecado es muerte, voluntariamente consienten que Satanás viva en sus corazones o los espíritus inmundos. Y entonces ese factor es muy determinante. El mentiroso es el que calumnia a Dios, es el originador de toda doctrina demoníaca. ¿Cuál es la doctrina demoníaca? Muy sencillo. Los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Las doctrinas demoníacas te llevan a todo menos a abandonar el pecado. Eso es claro. Entonces Satanás está en todo ese trayecto. 3 aspectos muy importantes: tus pasiones, tus deseos, tus anhelos, tus deseos o tus instintos pasionales. Y no solamente en la cuestión de tus deseos, eso produce esclavitud y Satanás. Por eso la recurrencia en el quebrantamiento de los mandamientos de Dios es tan fuerte que el mundo entero, dice la Escritura, está bajo el maligno. Pero ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa? En el libro de Ezequiel, la Escritura nos dice, Ezequiel capítulo 11, versículo 19 al 21. Leamos con mucha atención. Es la promesa de Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Bendito sea su nombre.
Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo, tras la pasión o la concupiscencia de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Es decir, que quien nos da el poder para vencer se llama Jesucristo. Él ha prometido quitar nuestro corazón de piedra, pecador, el impío, todas las pasiones, y darnos un corazón de carne, y darnos de su Santo Espíritu a través del Evangelio eterno. Esa es la promesa. Pero la realidad que estamos viviendo es esta hasta el final de los tiempos. Apocalipsis 9, versículo 20 y 21 nos dice: estamos aquí en Apocalipsis en los tiempos de los juicios, la caída de los juicios de Dios. ¿Qué es un juicio para las personas que vienen por primera vez? Le decimos juicio a los castigos de Dios para enderezar la humanidad torcida. Apocalipsis 9, verso 20 y 21 nos dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, fíjate lo que dice ahí, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así va a ser la generación final. No se van a arrepentir, aún en medio de los juicios. Termino. Apocalipsis 22, 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Eso lo está diciendo Jesús. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Jesús viene pronto. Yo le quiero pedir que cierre sus ojos. Cuánta luz, cuánta claridad nos da tu palabra, Señor. Ayúdanos para guardar tu palabra, para amarte a ti por sobre todas las cosas, Dios, para que en la ley de Jehová esté nuestra delicia, para que en tu ley meditemos de día y de noche, para que seamos librados de todas las plagas que vienen a este mundo. Porque los demonios se han soltado sobre la tierra, Señor, y los hombres cometen hechos vergonzantes, muy vergonzosos. Nos han alcanzado los tiempos finales, Dios. Y estas cosas las dejaste escritas para nosotros, para que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Tennos por dignos, Señor, de escapar de esta generación perversa y adúltera, Señor. Tennos por dignos de ser arrebatados en el día que aparezcas en el cielo. Oh Señor, tan cerca estás. Danos ojos para ver, oídos para oír y un corazón para volvernos a ti, Señor.
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Rectos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. ¿Quién no te temerá, Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Grandes y maravillosas